Entonces, mientras los compañeros van poniendo esto, van poniendo ahí en el Jamboard el dato este que se les pidió. Recuerden, chicos, voy a un momentito a entrar al Classroom, al trabajo en clase, y este tema de la tabulación de datos. ¿Se acuerdan ustedes del primer trabajo? El que había que hacer una tabla con las materias que tenían. ¿Se acuerdan? Básicamente, el, esto es una tabulación de datos. Cuando yo hago un estudio, cuando yo hago una investigación, ya sea para una tesis o también para un emprendimiento, porque esto nos ayuda bastante para emprender, lo que yo tengo que hacer es separar los datos. Y como ustedes vieron en el cuadro de las calificaciones, por un lado yo tenía todas las asignaturas y en el otro yo iba poniendo en columnas por unidades las calificaciones que iba sacando. Entonces, yo puedo ir sacando ahí promedios por unidades, puedo ir sacando promedios por materia. También se les pidió, recuerden ustedes que teníamos que ver lo que era la media moda mediana. Entonces sacábamos el promedio, el número que más se repite, el número central. Aquí el día de hoy vamos a ver dos cositas más, que es buscar en una tabla el valor mínimo y el valor máximo. Cuando son pocos datos, yo visualmente puedo saber cuál es el número más alto y cuál es el número más bajo. Pero imagínense una tabla que tenga unas 20 columnas y unas 30 filas. Y de ahí ustedes buscar el valor mínimo y el valor máximo, perdón. No es, sí es posible, pero muy complicado y van a tener bastante error. Entonces, acá en la hoja de cálculo, en Excel, nos valemos de las funciones para que nos dé esos valores. Entonces, es más fácil. Vamos a ver. Veamos en el Jamboard, ¿ya? El intervalo es el conjunto de números reales que se encuentra comprendido entre dos extremos. Ya, justamente cuando ven geometría, cuando ven en matemáticas, intervalo, el intervalo lo que se refiere es a una porción, ¿no es cierto? Cuando hacemos ejercicios de matemáticas o de geometría, trigonometría, ¿qué es lo que nos dicen? Tengo el intervalo AB, que es igual al intervalo BC. Estoy haciendo ahí analogías, ¿no es cierto? Pero estoy diciéndole que dos pedazos son iguales, que el pedazo AB es igual al pedazo BC. Entonces, a eso se refiere el intervalo, conjunto de números reales que se encuentra comprendido entre dos extremos A y B. Puede llamarse subconjunto de la recta real. Por eso les puse el ejemplo de la recta. El intervalo en estadística suele calcularse con una fórmula. La más usada es esta regla de Sturges, que este es igual a 1 más el logaritmo eh, por el n significa el número de datos que yo tengo. Entonces, si es que yo tengo 10 datos, el n va a ser por 10. Si yo tengo 20 datos, el n va a ser 20. Si tengo 2 datos, el n va a ser 2. Eso básicamente es lo que me dice la regla de Sturges. En cambio, vemos por acá el rango, es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, el rango básicamente es los datos que tengo entre lo mínimo y lo máximo. Por ejemplo, si yo tengo datos del 1 al 10, el rango es de 1 a 10. Esos son los datos que yo tengo. ¿Y cuántos datos tengo? 10. Ese es el rango. Y tenemos acá la amplitud de clase. En cambio, estos son los límites que se da entre los valores. A ver, entonces, la amplitud de clase en estadística es el rango de valores que son posibles de encontrar en la clase. El valor se obtiene restando el valor superior que se puede encontrar de la muestra y el valor inferior. Lo que yo hago aquí en la amplitud de clase tengo una fórmula. La fórmula es dividir el rango para el intervalo. Básicamente, voy a ponerle acá.
Les voy a copiar esto. En la amplitud de clase, ya la amplitud de clase la puedo encontrar básicamente dividiendo el rango para el intervalo. Ya vamos a ver acá para que ahorita es un tanto abstracto. Ya, entonces, gracias, Janice, Melanie y Paula. Tenemos acá lo que es el rango, el intervalo y la amplitud de clase. Les voy a compartir mi pantalla acá. Haciendo el ejercicio nos vamos a entender mejor. A ver. Ya, si están viendo mi pantalla. Ya verán. Aquí tenemos este ejercicio, dice, se necesita realizar un histograma de frecuencia de acuerdo a los datos dados, que corresponden a las edades obtenidas en una encuesta realizada a hombres que hacen ejercicios en el gimnasio de la localidad. Lo que se hizo aquí fue hacer una encuesta a hombres que asisten a gimnasios. Y lo que tengo aquí son rangos de edades. Si se fijan, tengo una tablita aquí de 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas y 1, 2, 3, 4, 5 filas. De todos esos datos, yo tengo que buscar el número de datos, el valor mínimo, el valor máximo, el rango, el intervalo y la amplitud de clase. Entendiendo lo que hemos visto ahorita en clase, el rango, el valor es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo que comprende en los datos. En cambio, el intervalo son el conjunto de números que se encuentran entre los dos extremos. El intervalo, que se le denomina con la letra K, generalmente lo más utilizado es la regla de Sturges. La regla de Sturges lo que me dice es multiplicar K es igual a 1 por el logaritmo 2, que multiplica al número de datos o número de cifras que yo tengo en mi tabla. Luego el rango lo calculo acá. Fíjense, en la tablita les he ido poniendo yo toda la solución de datos. Para el número de datos tengo que ponerle el igual contar. Vamos haciéndole acá. Si le vieron cómo está el dato aquí, ¿no es cierto? Voy a abrirme ahora una hojita de cálculo. Voy a dejar de compartir un momentito esto y voy a compartir la pantalla de acá. Ya. A ver, vamos a irle haciendo rapidito, ¿ya? Voy a hacer yo una tabla súper reducida, ¿ya? Por efectos de tiempo. Entonces, por ejemplo, voy a poner valores 15, 40, 34. Pongamos 34, 33, 25, 50, 18, 22, 35 y pongamos un dato más acá, 19, pongamos 28 y 43, ya. Y estoy haciendo una tabla chiquita, ¿no es cierto? En el ejercicio que les voy a poner aquí hagan es un poquito más largo, pero es lo mismo. A ver. Es el número de datos. Tengo el valor máximo. Tengo el valor mínimo. Tengo el rango.
el número de intervalos. Intervalos. Tengo la amplitud de clase. Amplitud de clase. Ya. A ver. Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Para el número de datos voy a poner igual contar. Voy a poner igual contar. Y voy a seleccionar el rango que tengo de datos. Es decir, selecciono toda la tabla y le pongo Enter. Fíjense que me sale un valor 12. Vamos a verificar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si vieron, lo que hace el valor contar sí, contar A, perdón, es eso. Y les voy a, déjenme les cambio para acá. Lo que hace es eso, contarme el número de datos que yo tengo en mi tabla. Luego voy al valor máximo. Aquí le pongo igual max. Selecciono todo y le doy Enter. El valor máximo es 50. Fíjense, de la tabla que yo tengo acá, vamos a ver, es fácil darse cuenta, ¿no es cierto? Aquí el valor es 50. Si digamos que yo cambio acá un valor y le pongo 60, fíjense cómo automáticamente donde dice igual max, se cambia a 60. Si yo le cambio acá a 55, el valor se cambia a 55. Voy a poner el igual mínimo. Igual min. Cierro el rango, cierro mis variables y tengo el valor mínimo 15. Fíjense, si yo este valor mínimo le pongo 12, automáticamente se cambia acá a 12. Entonces, fíjense, ya calculé el número de datos, tengo 12 datos en total en mi tabla, tengo el valor máximo, tengo el valor mínimo. Ahora voy a calcular el rango. Según la definición que Yanis vio en el rango, ¿qué era el rango? Es el valor, es el intervalo entre el máximo y el mínimo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué creen que tengo que hacer, chicos? Eh, Sofía Cabrera, ¿qué tendría que hacer yo aquí para ver el rango? Te digo que es la cifra entre el valor máximo y el mínimo. Restar el valor máximo menos el mínimo. ¿Ya? Exacto, así de simple. Entonces, lo que hago es igual. Una buena práctica, como yo les digo en hojas de cálculo, es abrir paréntesis. Entonces, voy a restar el valor máximo. Señalo la casilla del valor máximo, le pongo menos y señalo la casilla del valor mínimo. Cierro mi paréntesis y fíjense, ya tengo aquí el valor. ¿Sí ven? ¿Por qué no puse el número 55 y el 12? Heidi Toral, ¿por qué no puse el número 55 menos 12? Porque ya estaba haciendo con los valores máximo y mínimo con toda la tabla. O Ya, sea, ya, verán. No puse aquí, en vez de poner igual y poner 55 menos 12, si es que yo hago eso y por ahí, por ejemplo, yo cambio acá, digamos que yo cambio este 35 y le pongo 60, fíjense cómo todos los datos cambiaron. ¿Por qué? Porque estoy utilizando fórmulas. Si es que yo aquí, para sacar el rango, yo hubiera puesto estos valores, luego me va a comenzar a dar error y no me va a comenzar a calcular automáticamente las fórmulas. Entonces, por eso es indispensable, primero, entender cómo funciona el concepto, primerito el concepto, y eso es lo que buscamos con las tres compañeras. Ya vimos el concepto, le entendimos al concepto, ahora vamos a aplicar la fórmula en una hoja de cálculo. Entendiéndole eso, yo utilizo correctamente la fórmula y de esa manera no me da error, ¿ya? Ahora vamos a ver el número de intervalos. Y aquí vamos
con la regla de Sturges. Vamos a la regla de Sturges. ¿Qué me dice? Es igual a 1. Primero, el paréntesis. 1 más el logaritmo, perdón, más 3.2322. Voy a cerrar aquí esto y le pongo por. Recuerden que en la hoja de cálculo el por es el asterisco. Voy a poner el log, log 10. ¿Y cuál es el número de datos? Si ven, el número de datos es el que saqué primerito. Si ven, le doy clic en esta tabla, perdón, en esta casilla y cierro. Enter. Veamos por qué me está dando error. ¿Será tal vez aquí coma? Sí, perdón. ¿Sí se fijaron por qué me salió error? ¿Sí vieron? A veces en el Excel le suele coger con el punto, en el hoja de cálculo de Google a veces le pone con la coma. No se asusten si le sale error, a veces es bastante escandaloso, le sale error y me se frustrar, no. Fíjense que fue algo tan sencillo como cambiar el punto que le había puesto por la coma. ¿Sí ven? Entonces aquí tengo el número de intervalos. Una consideración, chicos. Cuando yo estoy haciendo cálculos estadísticos, estoy con tablas, fíjense aquí que el número de intervalos me sale 466. Yo no puedo dividir eso. Entonces, en este caso me voy al inmediato superior, que es 5. ¿Ya? Para ya cuando me toque hacer la gráfica, yo lo que tengo que hacer es 5. Hay también autores que dicen que se tiene que bajar al inmediato inferior. Entonces, aquí en realidad no hay una fórmula específica y regla como camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la persona que está diseñando la tabla, que está diseñando esta tabla estadística. Entonces, aquí no hay mucho problema. Aquí no hay mucho problema. Y vamos finalmente a calcular la amplitud de clase. La amplitud de clase era igual, abro mi paréntesis, es igual al rango, doy clic aquí al rango, dividido para, a ver, amplitud de clase para acá. ¿Y cuál era acá? ¿Recuerdan cuál era acá? El intervalo. Ya, para el número de intervalos. Y cierro mi paréntesis y le doy Enter. Y finalmente, si ven, como ya calculé todos los datos que me está pidiendo. Si se fijan, así de sencillo. Entonces, en el ejercicio que yo les voy a poner en el Classroom, simplemente está un poquito más largo. Son un poco más datos, nada más. Pero, como ustedes ven, hemos ido haciendo acá. Aquí pongamos este título, ejercicio en clase de rango, intervalo y amplitud. Rango, intervalo, amplitud. Ya. Entonces aquí ya, luego nosotros ya le vamos haciendo a nuestro gusto, le vamos buscando datito, perdón. Hay personas que cuando me presentan las tareas veo que sí le ponen un poco de empeño. Aquí le veo que le ponen colorcito, le van haciendo bonito. Entonces aquí ya depende de ustedes. ¿Ya, chicos?
Entonces, verán chicos, el día de hoy hemos visto lo que es el rango, el intervalo y la amplitud de clase. El rango es el intervalo entre el mayor máximo y el mínimo. El intervalo K, en cambio, son el conjunto de números, es decir, en una recta numérica, todos los números que van de un punto a otro. Este se le calcula con la regla de Sturges. Sí hay otras, pero lo más usada es la regla de Sturges, que es 1 más el logaritmo, perdón, más el 3.322 más el logaritmo 10, que ese es el que me coge en la tabla de Excel, por el número de datos. Y luego, finalmente, tengo la amplitud de clase que la calculo dividiendo el rango para el intervalo. Entonces, eso es lo que vamos a tener que hacer, chicos, ¿ya? Este ejercicio que hice aquí en clase, les voy a adjuntar como ejemplo en la tarea, para que ustedes vean las fórmulas, cómo funciona, ¿ya? Igual yo les pongo igual en la tarea, les pongo esta hojita de aquí, que creo que sí es entendible. Aquí está. Aquí está, creo que sí es entendible. Aquí le voy poniendo cuáles las fórmulas en el Excel. Y usted lo único que va a tener es que armar esa tabla con estos datos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. 1, 2, 3, 4, 5 filas. Y buscar los valores que le pida acá. ¿Ya? Bueno, chicos, para ir cerrando la clase, ¿tienen dudas? ¿Alguna duda? No. Está fácil, ¿no es cierto? La parte un poco abstracta o complicada es entender el concepto, pero cuando le aplicamos en la fórmula se nos hace clarísimo. Si solo le leemos, como que no le entendemos mucho, pero yo creo que, calculándolo acá con las fórmulas en la hoja de cálculo, ya le van a entender. Entonces, les agrego, chicos, esta hoja de cálculo que hice aquí en clase, como ejemplo para que vean en la fórmula, y les agrego el ejercicio que simplemente tiene más datos, nada más. Y calculan de la misma manera. Recuerden, pueden usar hojas de cálculo de Google, como pueden utilizar Excel, o si tienen OpenOffice, también lo pueden usar. Es exactamente lo mismo. Entonces, muchachos, un gusto estar con ustedes y nos vemos la siguiente clase. Un gusto, chicos. Cuídense, que estén bien. Hasta luego, chicos. Hasta luego.